de Josué, y les invito por favor para que se ubiquen en ese libro, como es toda la Biblia maravillosa, ¿verdad? Josué, por favor, ubíquense. Y mientras ustedes hayan este libro, que les va a ser fácil ubicarlo, recuerden que hace 8 días compartía sobre cómo Dios, utilizando a este hombre, Josué, hombre temeroso de Dios, hombre que seguía sus instrucciones, ahora, en este punto en el cual compartí hace 8 días, estaba entre el río Jordán y las murallas de Jericó. Una situación apremiante, pero una situación desafiante, porque él confiaba en el Señor. Hacia atrás no iba a regresar, él tenía que continuar. Y en este capítulo que vamos a estudiar en esta mañana, Dios le instruye por medio de su ángel, del ejército de Jehová, el ángel de Jehová de los ejércitos, va a instruirle a Josué, le va a indicar cómo es que debe apropiarse o cómo debe sitiar a Jericó. Son muchos los versículos del capítulo 6, no los vamos a leer todos, pero confío los versículos que voy a tocar nos contextualice en el tema. Bien, mis amados, el título para la enseñanza de hoy es la verdad divina. 3 puntos tengo para compartir con ustedes. La primera, la verdad divina sobre el pecador. Número 2, la verdad divina sobre la fe. Y número 3, la verdad divina sobre su fidelidad. Entrando en materia, primer punto, la verdad divina sobre el pecador. El pecador está bajo maldición de Dios. El pecador está bajo la maldición de Dios en ese estado pecaminoso. ¿Por qué? Porque se ha constituido en un enemigo de Dios. Y hace 8 días les compartía que quien no está con Dios está contra Dios. Por ende, aquella persona que no tiene a Cristo es esclavo del pecado y por ende se convierte en un reo del pecado. La verdad divina sobre el pecado. Primero voy a remitirme, y no pierdan su texto, a Éxodo capítulo 23, verso 27. Dios hablaba a su pueblo, y en este momento quien guiaba a ese pueblo era Moisés. Y le dice Dios: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entre. Está diciendo que el Señor iba a sembrar confusión a todo ese pueblo que se presentara delante del suyo, del escogido. Iba a sembrar pánico, los iba a desconcertar. Además dice: y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Esa palabra avispa traduce en el texto original desesperación. Dios iba a permitir o iba a producir un desespero cuando todo pueblo, toda nación se presentara delante de su pueblo escogido, la nación de Israel. Dios es absolutamente poderoso, es todopoderoso. Y por eso le da esa garantía a Moisés. Y esa misma garantía se la dio a Josué. Le dijo: Josué, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Esfuérzate y sé valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Permítame la paráfrasis. Eso fue lo que le dijo el Señor. Josué, emprende ese camino. Confío en el Señor. Y, como les acababa de decir, quien no es amigo de Dios es enemigo de Dios. Y quien no tiene a Dios en su corazón tiene un modus vivendi. Aquellos que han rechazado el Evangelio tienen un estilo de vida y se conoce fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos, aquí como muestra la ilustración, eso es lo que abunda en su corazón. ¿Qué abunda en su corazón? Bueno, el orgullo. ¿Qué abunda en su corazón? La ira, las mentiras, el sexo desenfrenado,
la crítica y también la pereza. La pereza. Eso abunda en aquellos indolentes que han rechazado el Evangelio o que no han creído en Cristo. Ese es el modo de vida y eso es lo que se ve en el mundo. Lamentablemente, hoy entre los hermanos también se ven algunas características de esta. ¿Verdad? Mentiras, irritables, orgullosos, perezosos. Pero Dios habla claramente en las Escrituras y dice que estas características, si está en un hijo de Dios, debe arrepentirse y cambiar de actitud. Continuando con la verdad divina sobre el pecador, el pecado nos dice en Josué 6:17 cómo el Señor les decía o qué, cómo maldijo a ese pueblo, a esa nación de Jericó. Dice en el versículo 17 del capítulo 6: y será la ciudad anatema. ¿A quién? A Jehová, con todas las cosas que están en ella. Dios dijo, toda nación, pero aquí en este caso específico, Jericó, tú eres en ese momento una ciudad maldita. Y no solamente Jericó, sino también todas las cosas que estaban dentro de Jericó. Malditos. Malditos, ¿por qué? Porque ellos se gloriaban en su fortaleza. Jericó se jactaba de sus murallas. Jericó pretendía ser invencible por sus murallas. Pero el Señor es todopoderoso. Mientras ellos se gloriaban en su fortaleza, su pueblo, el pueblo de Israel, se gloriaba en el poder de Dios. Jericó ignoraba su condición delante de Dios, su condición impía. Ellos practicaban muchos credos, eran paganos. Ellos practicaban muchas corrientes, admitían relaciones, diferentes credos, en fin, abundaba el pecado. Se gloriaban en su fortaleza. Y lo triste es que ignoraban su condición delante de Dios. Y su condición delante de Dios, de todo aquel que está fuera del Evangelio, de todo aquel que no ha creído en el Evangelio, es muerte, pestilencia. Pestilencia. Aquellos que han rechazado el Evangelio están en esa condición. Aquellos que no han creído en Cristo, como lo declara la Escritura, están en esa condición. Esta nación, esta ciudad, esta fortaleza de Jericó, estaban enceguecidos en su vida, obnubilados en su vida llena de pecado, ignorando su condición, porque hay muchos que creen que están en el camino verdadero y aceptan cualquier credo, o no importa si la persona cambia un poco con tal de que le ayude, no importa. No, estamos mal si se piensa así. La razón única dada por el Señor es el Evangelio, y no hay otro camino fuera del Señor. Fuera de las Escrituras no lo encontrarán. Por eso dice la palabra, creer en Cristo, como lo declara la Escritura. Del resto es nada más una falacia, no es más una falacia. Se gloriaban en su fortaleza, y aquellos que se glorían en su fortaleza, una fortaleza que no es la de Dios, están irremediablemente muertos. Lo dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 18. El que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya está condenado. El que no cree, nótese que aquí la palabra dice el que cree y el que no cree, están en dos condiciones: o es condenado o no es condenado. No
de ninguna parte, o no se dejen aturdir o confundir cuando se les habla de un purgatorio, de un limbo, porque ya no hay término medio. O está condenado o no está condenado. Si creyó en Cristo, no va a ser condenado, y si no ha creído, dice la palabra, ya está condenado. Está hablando de la situación actual. Toda persona que muere sin Cristo ya está condenado. No hay esperanza. Después de la muerte no hay esperanza. Ya está condenado. Y mis amados, el pecador está bajo maldición. El que ha rechazado a Cristo está bajo la maldición. Diferente la iglesia. No quiere decir que de pronto no se peque, se peca, pero tenemos un evangelio, una palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El que ha creído en Cristo lucha contra el pecado, no se deleita en el pecado, no practica el pecado. Hay una gran diferencia entre practicar el pecado o pecar. Practicar el pecado es estar constantemente y deliberadamente pecando y pecando y pecando. Pero quien ha creído en Cristo lucha contra el pecado, mis amados. Ok, entonces el pecador está bajo la maldición. La maldición y no la esperanza para él. El pecador además se apoya en su prudencia. Verso 1 de Josué capítulo 6. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Jericó cierra sus puertas y dice que estaba cerrada, y además agrega, bien cerrada, para que nadie entre ni salga. Bien cerrada. El pecador se apoya en su prudencia. Ellos estaban convencidos que estando en esa condición no iban a ser fastidiados o derrotados por los israelitas. Bien cerrada estaba esa puerta. Ellos se han constituido en enemigos de Dios, como lo decía anteriormente, por ser aquellos que rechazaron al Señor. ¿Y por qué digo aquellos que rechazaron al Señor? Porque hubo una mujer entre ellos que no rechazó. La prostituta Rahab. Ella creyó. Ella creyó. De entre todo Jericó, solo ella creyó. Y Proverbios 3 nos anima, el verso 5, fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mis amados, hemos de confiar en Dios, buscar siempre su consejo, buscar siempre su resolución, ser prontos para acudir a Él, no en nuestra prudencia, sino en lo que el Señor nos dice en las Escrituras, en la prudencia de Dios. Ellos no tenían al Señor Dios verdadero, por eso confiaban en su propia prudencia, mas no en la prudencia del Señor. Nótese que la palabra no dice que Dios cerró las puertas de Jericó, ellos las cerraron. Si Dios hubiese cerrado las puertas de Jericó, Israel no había podido hacer nada. Nada. Israel no había podido hacer nada, no había podido hacer nada. Nada, en absoluto. Porque lo que Dios cierra, si no lo abre Él, nadie lo podrá abrir. Y lo que Dios abre, si Él no lo abre, nadie más lo podrá abrir. Es con el permiso del Señor y la voluntad de Dios. Ellos cierran esa puerta y de pronto, hinchados, ¿verdad?, del orgullo, ahora sí, vamos a ver qué van a hacer estos israelitas. Aunque tenían temor. Versículo 5, capítulo 5, verso 1, manifiesta la escritura de que ellos tenían temor porque habían escuchado de las hazañas del Señor. Pero van y se apoyan en su propia prudencia, cierran esas murallas, cierran esas puertas. Ellos las cerraron. Jericó cerró la puerta a Dios. Dios no cerró la puerta de ellos, pero Jericó sí le cerró la puerta a Dios. Jericó le cerró la puerta a Dios
porque no quisieron saber del Altísimo, del Poderoso. Mis amados, hay muchos afuera que cierran la puerta a Dios, pero el Evangelio tiene la potestad y es tan fuerte que dice que penetra hasta lo más profundo de cada ser. Debemos llevar ese Evangelio, debemos llevar esa palabra. Jericó cerró la puerta a Dios, muchos querrán cerrar la puerta a Dios, pero si escuchan esa palabra y esa palabra que es viva y eficaz penetra, hará lo que tiene que hacer cada persona. Nosotros no, es la palabra de Dios. Jericó cerró la puerta a Dios. Muchos amados hermanos también cierran la puerta a Dios cuando tienen que tomar decisiones radicales y no toman esas decisiones radicales, sino que se van por los laditos y como hijos de Dios se justifican y al pecado le llaman debilidad. Quieren justificarse. Y el pecado es pecado, no lo maquilles. El cochino pecado no es más que eso, pecado. Por más de que lo maquilles, es pecado. Jericó cerró la puerta a Dios. Muchos siguen cerrando la puerta a Dios. Muchos siguen cerrando la puerta a Dios cuando se toman decisiones propias, cuando no se le consulta a Dios. Como hijos de Dios cometemos ese grave error, que primero metemos la cabeza y después de que estamos en apuro, Señor, ayúdame. Que queremos casi que doblegar al Señor a nuestra necesidad. Mi Señor está en mi necesidad y casi que le quiero doblar el brazo al Señor para que apoye mi decisión. Tus decisiones tienen consecuencias, mi amado. Tus decisiones repercuten para tu posteridad. Consecuencias buenas o consecuencias malas en una decisión. No cerremos nuestro corazón al Señor, no cerremos la puerta al Señor. Y si has caído en un pecado, recuerda lo que dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, pero si lo confiesas, o más que lo confieses, aparta, alcanzará misericordia. Jericó tuvo esa oportunidad, claro que la tuvo. Claro que la tuvo. Por muchos días, 6 días, 7 días, el ejército del Señor, los habitantes de Israel daban vuelta a Jericó, pero ninguno se arrepentía. Solo hubo una, la ramera, y se salvó ella y su familia. Hubo oportunidades. Dios siempre da oportunidades, mis amados, para que haya ese arrepentimiento. El pecador se apoya en su prudencia, pero los hijos de Dios hemos de apoyarnos no en nuestra prudencia, sino en la prudencia del Señor. Esa palabra que tiene poder para cambiar, para instruirnos, mis amados, instruirnos en el camino de la justicia, en el camino de la verdad. Pero hay que conocer esa palabra, hay que estudiarla. Los muros del pecador son derribados. Versículo 20 del capítulo 6 de Josué. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Los muros del pecador son derribados. Cuando el pueblo grita, los sacerdotes tocan la bocina y gritan fuertemente otra vez, el pueblo se desmoronó. Esas murallas parecían de merengue, merengón. ¡Qué fortaleza! ¡Qué fortaleza, mis amados! Oh, les falló su único refugio. Su único refugio se vino al piso. ¿Cuántos no tienen su propio refugio? Y el refugio puede ser el dinero o la inteligencia. Se jactan mucho de la inteligencia o de lo que tienen.
Y si ese es tu refugio, y si esa es tu fortaleza, se va a desmoronar. No estoy diciendo que sea malo tener dinero o ser inteligente, al contrario. Todo esto dentro de la obra del Señor, dentro del Señor, es una gran fortaleza. Pero sin el Señor es una gran debilidad. Les falló su refugio, mis amados. ¿De qué sirve un refugio que se cae en la cueva? ¿De qué sirve un refugio que se cae en el momento en que más se le necesita? De nada. No sirve para nada. Si tu refugio no es el Señor, déjame decírtelo, perdónenme, el refugio de ustedes no es más que una porquería. Si tu refugio no es el Señor, estamos mal, están mal. Nuestro refugio ha de ser el Señor, y nadie ni nada por encima de Él. No son las personas, no son las religiones, es el Señor. Él es nuestro refugio, nuestra roca fuerte es el Señor, nadie más. Y si estamos dentro de ese refugio, vamos a soportar las pruebas. ¿Tendremos pruebas? Claro que sí, pero las vamos a soportar porque tenemos ese refugio. No importa cuál sea tu situación, no importa si te han sido infiel, no importa si has sido infiel, no importa si te han robado o si han robado, arrepiéntete y busca el refugio verdadero y único que es el Señor. No hay otro refugio, mi amado, mi amada, solamente el Señor. El refugio es Dios, el verdadero. No hay otro refugio, iglesia. No hay otro, solamente el Señor, el poderoso, el sublime, el único, el todopoderoso. Amén, iglesia. Amén. Él es el refugio. Sé que todos pasamos por diferentes situaciones, adversidades, ¿verdad? Pero nuestro refugio es el Señor. No es mi cónyuge, no es mi chiquitina, ni yo soy el de ella. El refugio es el Señor. No estoy diciendo con esto que no le vaya a tener en cuenta. Claro que sí, y es una persona importante en mi vida, pero ella no es mi Dios, ni yo soy su Dios. Mi refugio es Jehová. Tu refugio ha de ser Jehová de los ejércitos. La verdad divina, punto número 2. La verdad divina sobre la fe. Ustedes saben lo que dice Hebreos 11:6, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe llevó al pueblo de Israel a rodear aquella ciudad, a Jericó. 6:3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. La fe les llevó a rodear la ciudad. Hombres de guerra pudiesen decir: no, pero yo armado, ¿qué voy a hacer dándole vueltas a Jericó? ¿Ah? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué es eso, nombre de guerra? Pudiese decir, pero pudiese decir, pero ¿qué hago yo? Dando vueltas, yo estoy preparado para la guerra, para el combate. Pero la fe le lleva a obedecer. No importa, y tú no eres nadie, ni yo soy nadie para cuestionar la decisión o el mecanismo de Dios. Si Dios dijo 6 vueltas, 6 vueltas das. Y si dice que la espalda, la tienes que dar la espalda. Es como Dios dice. La fe les llevó a obedecer. Por algo dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La palabra es incuestionable. Nosotros, finitos pecadores, ¿cómo vamos a cuestionar al Dios poderoso? Lo que Dios dice se cumple. Dios te habla por medio de las Escrituras. Nos habla a todos nosotros claramente. Y lo que Dios te dice que tienes que hacerlo, hazlo. Hazlo. No tienes que consultarlo. Si Dios te lo dice, hazlo. La palabra te habla. Si la Biblia te lo dice, hazlo. No lo dudes.
Si Dios te dice no robar, no tienes que estar orando, Señor, ¿será que puedo robar? ¿No puedo robar? No robes. Si Dios te dice que no puedes caer en un adulterio, no tienes que orar, Señor, es que mi vecina está como bonita y me está llamando, ¿será que me das permiso? No lo hagas. No tienes ninguna opción. El Señor dice no, y no hay que hacerlo. Tranquilo, mi hermano. No hay que hacerlo. De manera que el Señor te dé y me dé fortaleza para hacer su voluntad. Que nos dé esa fortaleza. Y Él, ¿cómo lo hace? No así, sino que Él permite situaciones en nuestras vidas para que pongamos en práctica por lo cual le estamos pidiendo por algo. Sería muy fácil, ¿verdad? Si de la noche a la mañana el Señor quitara de ti ese pecado. Dios te pone a trabajar en ello. La fe, mis amados. La fe. La fe es la que te llevó a obedecer. La fe llevó a estos hombres de Dios a dar 6 vueltas a Jericó. La verdad divina sobre la fe. También vemos que esa verdad divina sobre la fe les llevó a tocar la bocina. Verso 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Al 7º día, mis amados, sigan dando vueltas, y al 7º día toquen las bocinas. La fe les llevó a tocar las bocinas en el día indicado por el Señor, y le dijo que tendrían que ser 7 sacerdotes, no cualquier persona. Estoy seguro de que si ponen otra persona que toque esa bocina, quizá puede ser más armonioso el sonido, pero no es lo que Dios dice. Dios dijo 7 sacerdotes. Bien usada por hombres temerosos y respetuosos a Dios, produce gran efecto. No cualquiera toca esa bocina, aunque el evangelio es tan profundo, mis amados, que algunos lo comparten como por pelear, y es tan poderosa la palabra que Dios la usa y lo permite. Pero cuánto más en un hombre, en una mujer de Dios, respetuoso y respetuosa por Dios, llevando las buenas nuevas. ¿Cuánto más? Mis amados, si nosotros, Comunidad Viva Suba, en verdad practicáramos esta palabra, Suba entera estaría doblegada para el Señor. Lo estaría. Pero como evadimos responsabilidades, que lo haga fulano, perencejo, el pastor, el ujier, el anciano, pero eso no es para mí. Mis amados, déjenme decirles que esta palabra no la digo por ustedes, pero a ustedes se la digo. Recuerden la historia de David y Goliat. David se enfrenta ante semejante gigante. ¿Por qué? Porque este incircunciso estaba tratando mal al pueblo de Dios. Y este chiquitín al lado de ese hombre va con una honda y una piedra, y lo enfrenta y lo derrota. Seguro que si va Saúl, el rey, con la honda y con la piedra, pierde el tiempo y lo sacan corriendo. ¿Por qué? Una vez más, la verdad en un hombre de Dios cala. La verdad en un hombre respetuoso por el Señor produce fruto. Asimismo, mis amados, es el evangelio.
si eres respetuoso por la palabra de Dios, y cada vez que tú compartas la palabra de Dios, va a dar fruto. Pero si tú quieres compartir de la palabra de Dios y estás tomando cerveza al lado y mi amado hermano ya lo dice, yo lo creo, esa palabra no va a dar fruto. No va a dar fruto. El evangelio proclamado en hombres y mujeres temerosos a Dios da fruto. Tu vida da fruto. Eres ejemplo, soy ejemplo para mi esposa, mis hijos, nietos. ¿Qué les dice el Señor? ¿Eres ejemplo? No me contesten. No me contesten. Alcen la mano los que están en el adulterio. No, mentiras. No. El Señor sabe cómo es tu vida. El Señor sabe cómo es tu vida. La fe los llevó a cargar el arca. Versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Nada más. Estos hombres llevan el arca. Fueron privilegiados en llevar el arca, porque el arca era el símbolo de la presencia de Jehová. El símbolo de la presencia de Jehová. Y todo era dispuesto en relación con el arca. Era un privilegio hacerlo. Era el símbolo de la presencia de Jehová, y hoy la presencia del Señor está en nosotros. Mora en nosotros, vive en nosotros. Templo del Espíritu Santo, mis amados. Templo que tiene que cuidarse. Respetuosos por el Señor. Ahora, hoy, nuestra fe debe mirar a aquel que dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allá debe mirar nuestra fe, en quien dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es esa palabra que debe encarnar en nosotros. Estará en nosotros todos los días conmigo. Pero ¿qué dice antes? Hacer discípulos en todas las naciones. Esa es la tarea más importante encomendada por el Señor. Hacer discípulos, no simpatizantes. La fe les llevó a cargar el arca. La fe los llevó a gritar. Verso 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron. ¿Pudiese decir a aquellos hombres de guerra: no, pero qué estrategia? ¿Qué es eso? Toquen la trompeta, ¡ah!, gritamos, y después el pueblo, ¡ah!, más duro. ¿Qué estrategia es esa? La estrategia de Dios.
la estrategia de Dios. Una vez más, Dios sí te dice cuál es tu estrategia. Y lo bonito de todo esto es que veo unidad entre el líder, Josué, los sacerdotes y el pueblo, unidos, todos unidos en obediencia a el Señor, unánimes. Una pregunta, no tienen que contestarla. ¿Por qué en la actualidad se logran tan pocas victorias para el Señor? Porque cada uno busca su beneficio, porque no buscamos el beneficio de la obra del Señor, sino que si me sirve, la cojo, y si no me aporta nada, mejor la rechazo. Porque somos egoístas, somos independientes. Por eso no hay tanto fruto hoy en la obra del Señor. Aún, mis amados, hemos visto el poder de la oración. Cuando hay una necesidad y oramos todos, unos por otros, vemos cómo Dios responde. Dios responde. Pero es que el pueblo está desunido, el pueblo de Dios. Pido oración por tal circunstancia. Voy a orar. Tú vas a estar orando por esa señora, por ese señor que le cae mal. ¿Qué cosa, no? ¿Será que estoy exagerando? Para nada, ¿verdad? Para nada. El pueblo gritó, tuvo fe, hubo unidad entre todo el pueblo, todos unánimes creían. Mis amados, ¿qué tal si todos unánimes confiamos en la inerrante palabra de Dios? Si todos somos plenos con Dios, le fallamos pero nos reconciliamos pronto con Dios. Unánimes, tendremos más victorias, no para nosotros, sino para el Señor. Para el Señor. Cuando buscas una victoria personal, ya no estás glorificando a Dios. Pero si lo que buscas es honrar al Señor con todo lo que vayas a emprender, Dios será glorificado. Y se verá el fruto de esa obra. Amén, mi hermano. La verdad divina sobre su fidelidad. Escuchen o anoten, por favor, Hebreos 11:31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Tuvo fe. Josué 6:22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Dios es fiel. Dios es fiel. Una mujer creyó a pesar de su vida, le creyó y Dios le cumplió. Fueron los únicos, ella y su familia, que se salvaron de todo el mundo, porque creyó. Dios es fiel. Y lo que te dice en tu palabra se cumple porque Él es fiel. Él no es hombre para contradecirse. Él lo cumple.
Hay muchas promesas en la palabra de Dios y Él las va a cumplir. Él te ama, Él me ama. Somos su iglesia. Somos su iglesia. Y recuerden que Él siempre va a ser fiel. A pesar de que le fallemos, Él es fiel. Él es fiel, iglesia. Tu vida cambia de actitud hacia el pecado. Acude a los brazos del Señor, porque Él es fiel. Él es fiel. No permitas que el adversario te pisotee. No le hagas caso a quien te juzga, a quien te señala. Mira a Dios, que es fiel. Él es fiel. Mientras el enemigo te quiere pisotear porque quiere destruirte, Dios, el poderoso, el vencedor, el sublime, muestra su fidelidad para con cada uno de nosotros. Vamos a orar, iglesia. Señor y Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo con mis amados hermanos. Gracias por tu palabra viva y eficaz, por tu amor eterno e incondicional, Señor. Padre, la verdad de tu palabra es verdad divina. Señor, como aprendíamos en esta palabra, queremos solamente apoyarnos en tu prudencia. Señor, aquello anómalo que hay en nuestras vidas, te pedimos que lo derribes. Gracias, Dios, que creemos lo que tu insondable palabra hará en cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.